periodismo, a veces le doblo la edad a muchas personas que van descollando en el mundo de la comunicación, en el mundo de la política, en el mundo profesional que vivimos hoy. Pero todavía yo no he podido sobreponerme a cuando he tenido que entrevistar a un periodista, a un comunicador, a un colega. Siento aprensión. Y ustedes me dirán, pero no ha sentido lo que tú estás diciendo. Pero es así, esa es mi forma. Entonces, tener aquí a un compañero de trabajo, a un comunicador, a una persona que ha ido descollando poco a poco en este mundo de la comunicación y que ahora se le ha metido el gusanillo de la política encima, uno tiene el deber, la obligación de conversar con él para oír que exponga cuáles son sus criterios sobre un proceso electoral que tenemos por delante. Greimer, bueno, amigo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué significa eso que tú tienes en el yaque? Se llama Somos. Un obsequio que me hiciera el equipo del grupo de Doctor Atalá en New York. Fuimos de visita en un trabajo de comunicación y él formaba parte y nos obsequió Somos, un equipo médico de solidaridad como el doctor Atalá, en el que está nuestro compañero y amigo también, el doctor neurocirujano Amauris García forma parte. Okay. Bueno, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Yo quisiera poder levantar las sandalias suyas del camino que usted ha recorrido. Gracias, Olga, y a todo el equipo por la invitación. Lo que usted dice, don Rudy. Si me dice usted y don Rudy, yo me paro, me pongo mi ropa y me voy. Como dicen los tigres. Es ciertamente así. Yo tengo años entrevistando, muchos años entrevistando, y sobre todo en nuestro programa Casi Personal. Y ciertamente cuando me toca hacer entrevistas a compañeros de la comunicación, ciertamente, y que uno respeta y admira, pues se hace un poquito más difícil entrevistar. Es como normal eso. Así que gracias por la invitación a este rumbo de la tarde. Créeme, ¿de dónde sacaste tú esto de meterte en la política? Porque mira, yo comento y he comentado aquí en el programa, incluso muchas veces en mis columnas habituales en el Listín Diario, que yo pasé por la universidad extrañamente, porque es una cosa extraña. Yo entré a la universidad en el año de 1968, y cursé hasta el 72 los años de la lucha del medio millón, en los momentos de la ebullición en América Latina de las ideologías, de la impresión que le causaba a uno, la emoción que le causaba a uno lo que había pasado en Cuba con Fidel Castro y Sierra Maestra y haber sacado a los malos del poder. Entonces, todo el mundo era de izquierda. Decía Winston Churchill que el que a los 25 años no había militado en izquierda era un equivocado. Pero que si a los 35 seguía en eso era un tarado. Sí. Entonces, yo me confundí en eso. Yo nunca tuve el gusanillo de la política. Sí. Y para colmo, en mi ejercicio periodístico lo que trabajé es política. Sí. Entonces, ¿por qué te picó a ti ese gusanillo y te metiste en estos líderes? La gente, lo que pasa es que como a mí me ha visto estos últimos años, trabajando en los medios de comunicación, con posiciones lo más equidistantes posible al partidarismo puro y duro, la gente no me vincula tanto al tema partidario. Pero ciertamente yo vengo de la política social en principio y luego la política partidaria. Por ejemplo, ahí hay un sentido. En mi primera etapa adolescente, juvenil, yo fui parte del movimiento social de la pastoral juvenil, trabajando con adolescentes y con jóvenes, al mismo tiempo yo era de la misma edad, trabajando con jóvenes en pandillerismo, y era incipiente el surgimiento de la drogadicción, el tema de las drogas en los barrios. Entonces yo formo parte de un grupo que se llamó Juventud Valiente, que el padre Luis Rosario nos inculcó ese trabajo social, y la iglesia que yo pertenecía, la iglesia católica, y después fundamos un grupo de teatro de denuncia social llamado Esperanza Viva. Hacíamos teatro, yo escribía guiones, actuaba y todo eso, haciendo denuncia de las situaciones de ese entonces, mediados de los 90. Entonces,
entro a la universidad, terminado el bachillerato, a la Universidad Autónoma, y al poco tiempo ya estaba involucrado en la formación y constitución de un movimiento estudiantil, el primer movimiento estudiantil universitario sin partidos políticos. Y ahí formamos parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos, fuimos candidatos por primera vez, dirigimos el movimiento estudiantil, el GEI, y ahí pasamos entonces a ser miembro de la federación y a ser miembro del Consejo Universitario, que es el máximo organismo de dirección. Claro. Y ahí es que, y cuando salgo con honores, o sea, con un reconocimiento del Consejo Universitario. Es decir, ¿qué tú estudiaste en la universidad? Yo soy mercadólogo en el grado. Okay. En el grado. Porque especializado en defensa. ¿Eh? Especializado en defensa. Después que me hice en el grado, que hicimos luego especialidad en comunicación estratégica y en comunicación de dirección, tanto en España como en Washington y aquí en nuestro país. Luego hice mi maestría en defensa y seguridad nacional, que es una corriente de pensamiento de lo que son las nuevas doctrinas en el mundo militar en países que no estamos en condiciones de complicaciones de carácter de defensa, sino que la doctrina del uso de las fuerzas militares está dirigida a otras áreas de amenazas como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y desastres naturales. Son las nuevas doctrinas de países que no tienen conflicto bélico con nadie. Entonces yo hice esa maestría en el entendido del pensamiento de que aquí en su momento habrá un ministro de defensa civil, como lo hay en Chile, el propio Estados Unidos, el ministro de defensa de Estados Unidos es un civil. ¿Cómo lo establece la Constitución? Sí, en el caso nuestro todavía no he llegado ahí. Pero lo que te iba a decir, Rudy, con relación a ese tema, es que luego yo paso a la juventud del partido y seguimos formándonos. Okay. Y en ese trayecto, entonces hemos ido avanzando. Entonces la gente dice, ¿cómo es que tú te quieres meter a político? No, yo lo soy desde que era un adolescente. Solo que lo hacía desde un punto de vista social. Okay. Y de coordinación de trabajar con jóvenes. Lo que pasa es que tú generalmente has hecho más trabajo comunitario desde la comunicación. Exacto, también. Es lo que yo he visto en los últimos años en que he visto tu desarrollo, que desde las filas del partido. Sí. Entonces, por eso uno entiende que hay un crossover. Pero yo te voy a decir algo. Yo entré al servicio público como empleado, siendo mensajero interno en el Ministerio de Educación. Antes había trabajado en la alcaldía, pero eso es descentralizado, digamos que en el gobierno. Yo entré como mensajero interno y cuando salí mi última posición fue viceministro. O sea, yo recorrí desde que era un muchacho, siendo mensajero, sacando papel en fotocopia y comprando fruta a los técnicos. Te manda, vaya muchacho, cómpreme ahí una fruta en la esquina. Y fui formándome en el Estado hasta que fui director, tú recuerdas, Rudy, director de comunicaciones de la Oficina de los Fondos Europeos, que despachamos algunos temas con el doctor Onofre Rojas. Y luego fuimos entonces designados viceministro de la Juventud. Ahí desarrollamos un programa de capacidades emprendedoras en paralelo a mi gestión como viceministro. Y creamos una cátedra universitaria titulada Emprendedurismo y Nuevas Ideas para el Desarrollo. La impartimos en las universidades. Mandamos a imprimir un libro sobre innovación empresarial, traímos el autor y prologamos la obra y la donamos a las universidades. Y luego, en el proceso, para que la gente se entere y lo sepa, nosotros convocamos a las universidades y convocamos al Ministerio de Educación Superior, porque como yo soy egresado de mercadeo, sabía que en la currícula académica de mercadeo, de administración, de publicidad, de ingeniería y de todas esas carreras liberales, no estaba lo que a los jóvenes se les estaba exigiendo. Sean emprendedores, sean innovadores, pero no estaba en la currícula. Sí. Entonces, ¿cómo usted quiere que una generación de jóvenes sean innovadores, sean emprendedores, si usted no tiene en la currícula emprendedurismo e innovación? Por eso es que la cátedra que yo creé y que lanzamos con el autor y el primer participante fue don Pepín Corripio. Emprendedurismo y nuevas ideas para el desarrollo. Entonces, cumplimos con nuestra labor y entonces las universidades, a propósito de nuestra propuesta y de trabajar en una mesa técnica, se incluyó en la carrera esa de liberales el emprendedurismo como propuesta nuestra como viceministro de la Juventud en materia de emprendedurismo. En tu camino político ahora,
¿cómo extrapolar esas experiencias desde la Cámara de Diputados? Precisamente. Usted ve ese tema que se ha... Perdón, una acotación. Para la gente que no lo sabe, ahora te estás postulando a diputado por el distrito por la Fuerza del Pueblo. Sí. Diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, candidato a diputado, ciertamente. Precisamente, don Rudy, Rudy González, una de mis propuestas se llama Mesa Técnica Permanente de Representación en el Territorio. Pero antes de ir ahí, ustedes saben que ese tema del autismo, de la ley de autismo, de la modificación de la ley 0513, que yo llamo ley de inclusión, que debería, en lugar de ley de discapacidad, sea la ley de inclusión. Yo formo parte actualmente, Olga, Rudy, en este momento yo tengo 1 año y pico que formo parte de la mesa técnica de la Cámara de Diputados para la reformulación de la ley de discapacidad. Y he propuesto cosas específicas que se están discutiendo en esa modificación de la ampliación del impacto del Estado en la protección de personas con discapacidad, que ronda más de 1.400.000 personas en promedio con alguna discapacidad. Y si en este país se está hablando de autismo, fue porque hace años nosotros comenzamos a trabajar. Yo tengo trabajando el tema 9 años. Y nosotros comenzamos a darle cuerpo social a eso. Debate público. Hicimos una marcha cuando Danilo era presidente hacia el Palacio, que tuvimos esa vez confrontación con la policía porque no quería desviar la marcha y no nos quería dejar llegar al frente. Y nos bloquearon. Tuvimos que ponernos las cosas donde van. Y le hicimos una marcha a Danilo que partió del Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, con varios sectores. Y después le hicimos una marcha a este gobierno de la Winston Churchill, sí, bajando hasta la puerta del Congreso. Hace poco, hace 4 o 5 meses. No hace un año. No, hace menos. Sí. Exacto. ¿Por qué se la hicimos al presidente en aquella vez? Porque teníamos que tocar la puerta del Poder Ejecutivo. ¿Por qué la hicimos al Congreso ahora? Porque de ahí tenía que salir la ley. Entonces nosotros hemos sido coherentes. Porque cuando yo hice la marcha contra ese tema, a favor de ese tema y contra el presidente Danilo, no se había roto el PLD. Yo era parte del partido de gobierno. Pero ese tema de compromiso social yo no lo involucro. Eso tiene más mérito. Son dos cosas que se tienen que distanciar porque es un tema muy sensible y hay que respetar a la familia. Entonces, esa ley de autismo, que yo fui junto con mi compañera Miosotti de la Fundación Damas de Negro y llevamos por escrito nuestras propuestas. Por escrito. Y luego se aprobó la ley de autismo. Tenemos vínculo directo con esa propuesta. ¿Por qué migras del PLD a la Fuerza del Pueblo? Entonces, antes de pasar para allá, además de ser miembro de la mesa técnica de la Cámara de Diputados en el tema de la inclusión, yo soy el único, es increíble, yo soy en el Senado, yo trabajo en el Senado. Colaboro en la Cámara de Diputados y colaboro en el Senado. Yo soy enlace técnico legislativo del Senado Dominicano con el Senado de Nueva York. A propósito de que mi compañero Rukin y el senador Luis Sepúlveda, senador estatal de Nueva York, y aquí el senador Alexis Victoria Ye, conformamos un proyecto que se llevó a cabo y se hizo un acuerdo que está dando resultados. Es decir, que en las dos cámaras yo tengo vínculo directo de trabajos técnicos. Por eso, cuando digo ahora que cómo yo me voy a presentar a ser candidato, que me vincula a mí, que yo propongo, esa mesa técnica permanente que yo estoy proponiendo para trabajar con la comunidad, yo estoy haciendo una innovación política. En el territorio hay unos legisladores que son para el microterritorio. Lo que pasa es que muchos de ellos no lo saben que son legisladores, que son los regidores y regidoras. Porque cuando ellos levantan la mano para aprobar un parque, y cuando la bajan para desaprobar una planta de gas porque está cerca de una escuela, o cuando la levantan para aprobar una calle o un mercado que hace falta, o un cementerio, tal cosa, ellos están legislando. Porque ellos postulan en la sala capitular y después deciden o no aprobarla. ¿En la legislatura de la capital? ¿Qué yo pienso? De la ciudad. ¿Qué yo pienso, Rudy, Olga? Esa mesa técnica permanente, yo la pienso en una alianza estratégica, equiparar en una mesa de trabajo para yo darle respuesta a mis electores del problema que le ocupa y le preocupa del territorio. No existe, no está en la ley, ni nos obliga.
yo le propongo una alianza estratégica para que entre los dos cuerpos le demos respuesta a nuestra situación. Okay. ¿Cuál es la primera propuesta? La primera propuesta es que yo pienso que hagamos una alianza para liberar el primer cuadrante del Distrito Nacional libre de niños en estado de explotación y de indefensión en las esquinas, que están ahí en las esquinas, y además liberarla conjuntamente de los limpiavidrios. ¿Cuál es el primer cuadrante? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el primer cuadrante? De la Máximo Gómez hasta la Churchill. Okay. Y de la 27 hasta la Independencia. Sí. Es un cuadrante casi perfecto. Yo pienso proponerle una alianza estratégica para poder lograr ese cuadrante junto con UNICEF, que es una institución internacional que vela por la protección de los derechos de la infancia, ¿verdad? Bueno, pues ahí tiene que estar la alcaldía a través de la mesa técnica con los regidores, que yo pienso invitarlo a que colaboren, la policía, el Ministerio Público, CONANI, INAIPI, migración, porque muchos de esos temas de explotación son personas que la transfieren en explotación de ilegales. Entonces, esa es la primera propuesta. Y tengo otra propuesta que la vendré a anunciar más adelante. Mañana tengo una reunión con un cuerpo de profesionales para formar un cuerpo técnico del que le voy a dar una respuesta a mis electores que va a impactar de manera muy positiva, que no lo puedo decir ahora porque mañana me reúno con un grupo de profesionales de un área específica. Olga te hizo la pregunta. Adelante. ¿Política? ¿Por qué? Querido, tú sabes que una de las cosas que no se puede dejar de lado es el tema político, sobre todo aquí que se desayuna, come y cena con eso. Sí. Entonces, en los últimos años, no exclusivamente hemos visto como yo imagino que votar va a ser difícil porque yo creo que ni los electores muy bien le quedan claros de qué partido es cada quien con el tema del movimiento de figuras hacia otros partidos. Entonces, estuviste durante un tiempo con el PLD y ahora pasas a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué te hace tomar la decisión? Nosotros formamos parte de la última generación que hicimos círculo de estudios. Yo tuve que durar como 2 años y medio estudiando los contenidos académicos, históricos y sociológicos del profesor Juan Bosch para hacernos miembros. Te estoy hablando de finales de los 90. Y dentro del Partido de la Liberación Dominicana hicimos nuestras tareas en cuanto a la labor política y social de manera correcta. Porque las veces que he estado en las posiciones públicas he actuado correctamente. Y en lo privado también. En la academia también. Profesor desde el año 2004, casi 20 años como docente universitario. Y todas las cosas las hicimos en el marco de lo correcto, las hacemos. Ahora, cuando el PLD se produce la situación, yo escribí un artículo que ese título lo publicó, creo que fue el periódico Hoy, La necesaria homeomería de Leonel y Danilo. Homeomería. Homeomería es un concepto de la física que es las partes que hacen el todo. Las partes que hacen el todo. Este vaso está compuesto de un montón de cristales, pero si tú separas los cristales, ya no es un vaso. Ya no es un vaso. Entonces el vaso es vaso porque las partes hacen el todo. Eso es un concepto de la física, se llama homeomería. Entonces cuando yo describí ese artículo hace, qué sé yo, como 10 años o menos, yo decía que en la división del Partido de la Liberación Dominicana, las luchas entre esos dos líderes iba a conllevar una posible división y lo iba a sacar del poder, que era necesario la compactación de las partes para que el todo funcione y que eran una misma semilla de la espermata del profesor Juan Bosch. Bueno, esas divisiones comenzaron a producirse. ¿Qué pasa? Que mi cercanía política, desde mucho tiempo, es al lado del presidente Leonel Fernández. Cuando yo gano mi candidatura en lo interno del PLD, a pulmón que la gané, de los más votados en la interna del PLD, entonces se produce la división. Y la ley me obligaba, malamente esa ley, que yo creo que se han hecho varias impugnaciones en el orden del derecho, de los derechos individuales y fundamentales. Entonces yo me quedo de este lado porque la ley me obliga, porque tengo una candidatura ganada. Pero mis afectos, mis sentimientos, mis amistades, mis vínculos políticos más sólidos estaban alrededor del presidente Fernández. Por eso, aunque yo duré un tiempo, proceso ahí como de meditación, finalmente llegó los acercamientos. Cuando uno tiene una labor pública social, los acercamientos no faltan.
tanto del presidente Fernández y su equipo, pero también del PLD en general, pero también del PRM. A mí me hicieron propuestas para pasar al PRM en su momento. No agresiva ni cosa, pero gente importante. Graimer, ¿en qué tú estás? Mira, este partido, tal, ¿qué es lo que me están diciendo? Piénsalo, Iván. No, piénsalo no, me están diciendo. Sí, entonces yo no me veo dando un paso al PRM y mucho menos estando en el gobierno. Porque eso sí es verdad que es transfugismo. ¿Tú me entiendes? Cuando el oportunismo es una de las cosas más perniciosas de la política, el oportunismo. De solo montarse en el caballo del poder. No, duro es estar en una organización fuera del poder. Eso sí es duro. Entonces, por eso fue que yo decidí dar el paso, porque mis vínculos más cercanos estaban en ese equipo y al lado del presidente Fernández. ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? ¿Cómo tú le dices a la gente que está escuchando en este momento, que piensa tomar una decisión de voto, por qué debe votar por tu proyecto? Porque la política se ha degradado mucho. La Cámara de Diputados se ha convertido en una cueva, en un refugio de gente que está en el delito. Eso se ha llenado de gente sin ningún criterio, formación, ni vocación social, ni política, ni nada. Gente que está metida en el narcotráfico. Gente que está metida en el lavado de activos. Gaseros, riferos. Eso es un acto que los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional tienen que reflexionarlo. Diputados como Ligia Amada, como Hugo Tolentino Dit, como Pelegrín Castillo, como Minú, como Don Fafa Taveras, Reinaldo Pared Pérez. Esa era la categoría de los diputados de la circunscripción 1. Don Hugo Tolentino Dit. Pero entonces de repente todo se ha ido diluyendo y como que la gente no está reflexionando que deben elevar el nivel del debate y de los compromisos y de proyectos. Entonces yo creo que esta circunscripción tiene que valorar nuestra propuesta. Yo estoy proponiendo una ley que se llama Ley Claudio. Ley Claudio. Va a ser una propuesta que va a cambiar, un proyecto que va a cambiar la normativa legislativa, el tema cultural, comunicacional, en lo referente a lo que es la donación y trasplante de órganos. Y se llama Ley Claudio porque yo descubrí la problemática y el drama que viven los pacientes renales que están dializándose. Entre 3.000 y 3.500 pacientes entran a diálisis cada año y la mayoría se queda de ahí para la tumba. Se llama Claudio porque mi hermano desde el movimiento estudiantil universitario, Claudio Marmolejos, que por él es que yo entro al PLD en aquellos años, se vio al borde de un ataúd. Casi lo lloramos porque el riñón no aparecía. A nosotros estar preocupados, nos fuimos involucrando. ¿Por qué razón pasa eso? Nos dimos cuenta que hay una situación que tenemos que abordarlo entre la comunidad médica, la comunidad académica y la comunidad científica. Entonces, la Ley Claudio va a venir a reformular el tema de la donación y trasplante de órganos en un acto de amor y de solidaridad. Aquí no se puede morir tanta gente cuando los órganos se los llevan a la tumba. Y le voy a hacer una anécdota sencilla y simple. Un tipo y es una realidad, muy rico de Brasil, multimega millonario, famoso obviamente, plantó una idea en el estado que él pertenecía. Dijo, voy a preparar mi tumba con tiempo, el nicho con tales cosas y mi carro preferido de alta gama hecho a la medida que yo ando en él. Obviamente, ¿qué se desató? Se desató una jauría, una rechifla de rechazo a este ególatra, egoísta, avaro, que cómo se va a llevar un carro para el otro mundo. Y después que eso creció y el desprecio de la repulsa pública contra este hombre, entonces él dijo, ustedes ven lo doble moral que somos todos. Ustedes están rasgándose la vestidura porque yo me voy a llevar un carro al otro mundo. Y todos se van a la tumba llevándose
cosas más valiosas como son los órganos que se van a pudrir y no lo dan en una donación, que es un acto de humanismo. Y de amor. Entonces este país hay que transformar la cultura. Yo pienso en esa ley, Claudio, además de la parte médica, académica, científica, pienso involucrar un concepto del encuentro anual de las familias donantes y donadas, en el que traigamos cada año especialistas a nivel internacional para dar conferencias sobre el avance de la donación y trasplante de órganos. En España se salva más vidas que cualquier otro país anual en el mundo. Yo estoy estudiando esa legislación. En Argentina, en Colombia, son los más avanzados de nuestra región y estamos estudiando esas legislaciones para presentárselo a la comunidad médica y a la comunidad académica. Bueno, a este país viene en estos días el español médico cirujano de trasplante de corazón que ha trasplantado alrededor de 1.200, 1.300 corazones en España. Viene al país y vamos a tener una reunión en privado para ver el alcance de la gestión hospitalaria en materia de trasplante y donación de órganos en España. Yo hago mi tarea, Olga. Yo hago mi tarea en legislar, proponer leyes, en fiscalizar, pedir cuenta y en representar, porque a través de la mesa técnica yo estaré al lado de mis electores, porque para algo debe valer el voto. Bueno, tú tienes un compromiso de, ya cuando seas candidato corriendo frente a los demás previo a las elecciones, sí, no tan lejos, pero un poquito ya después de las primarias, sí, venir a contarnos ese segundo proyecto que tú... Mañana me reúno, va a ser muy importante para los representados. Y en la Fuerza del Pueblo va a ser por encuesta. Nuestra selección será por encuesta. Es decir, le van a preguntar a la gente qué piensa y si votaría por X, tal o Y. Yo espero que ¿cuántos candidatos hay compitiendo sí. en la número 1 por candidatos? La circunscripción tiene 6 diputaciones. ¿Cuántos están compitiendo? Actualmente, sí. creo que nos inscribimos 12 o 13 o 14, qué sé yo. Y de esos habrán 3 mujeres porque la ley obliga, la ley de género. Y cuando son pares, como el caso, se va a mitad por la mitad, 50-50. Es decir, que nosotros estamos compitiendo con 3. Con 3. O sea, con 2. Tú estás compitiendo con 2. Yo estoy compitiendo con 2, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los mejores deseos y los mejores éxitos. Bueno, la trayectoria está ahí y vamos a dar vamos a dar una muestra de que se puede ser legislador desde la decencia. Claro, hombre. Bueno, Graimer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo saben, es candidato a diputado por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Así que vayan anotando sus numeritos. No fue tan difícil entrevistarlo. No fue tan difícil. Señores, vamos a una pausa. Regresamos con más en breve por El Rumbo de la Tarde.